Entonces, en todo acto de lectura se juntan dos interpretaciones: la interpretación del autor del texto y la interpretación del que lea el texto. Ese es un principio básico: aceptar que en toda lectura hay en juego interpretaciones. O sea, no hay verdades definitivas, hay interpretaciones subjetivas, personales, particulares, que dependen de la clase social, de la edad, de la formación, del nivel de conocimiento, del contexto de lectura. No es lo mismo leer desde la clase alta en Baja California que leer desde la clase alta en Tokio, Japón. La configuración del acto de lectura de ese mismo texto va a ser diferente simplemente por la localización geográfica, o por la edad del que está leyendo, o por su estilo de vida, o por su ideología religiosa. Cambia. Cada variable modifica la lectura. Entonces, un criterio básico del cómo leer es saber de hermenéutica. La hermenéutica es una disciplina, hay posgrados en eso. Para que se den una idea de si alguien se quiere meter a mejorar sus procesos de lectura y se quiere tomar en serio esto, tiene que ponerse a leer de hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Cómo se practica la hermenéutica? Ese es un criterio. Entonces, todo acto de lectura es una interpretación, como todo acto de escritura. Todo texto es interpretación y toda lectura es interpretación. La segunda cosa, y le doy la palabra. En todo, el segundo principio de la hermenéutica es que ¿cuál es el objetivo de la hermenéutica? Comprender. La palabra comprender es fundamental aquí. No es lo mismo explicar que comprender. Explico la diferencia. Explicar es darle sentido a algo desde fuera de ese algo. Por ejemplo, la gente que hace ciencias naturales o que está más en las áreas duras de la ciencia genera explicaciones. ¿Por qué? Porque una persona que estudia procesos informáticos tiene una distancia respecto a los procesos informáticos. ¿Por qué? Porque él mismo no es un proceso informático. Es decir, los investigadores que investigan objetos, fenómenos físicos, explican los fenómenos, porque ellos mismos no son ese fenómeno. Las ciencias naturales son explicativas. En cambio, las ciencias sociales y las humanidades son comprensivas. ¿Cuál es la diferencia? Las ciencias naturales ven al mundo como un objeto, como una cosa, como un fenómeno. En cambio, las ciencias sociales y las humanidades estudian personas. Es decir, son personas estudiando personas. La pregunta aquí es, ¿para qué una persona estudia a otra persona? Mediante las ciencias sociales o las humanidades. Básicamente, esto lo dice la hermenéutica, para comprender. ¿Queda claro? Las ciencias naturales explican, las ciencias sociales y las humanidades comprenden. La pregunta es, ¿qué es comprender? Bueno, a diferencia de explicar, que explicar es decir algo sobre algo desde fuera de ese algo. Por ejemplo, un astrónomo habla de las estrellas, desde fuera de las estrellas, porque él no es una estrella, entonces puede ver a la estrella con distancia. O el médico que analiza bacterias, no es una bacteria, puede tener una distancia respecto a las bacterias. ¿Está claro? En cambio, en las ciencias sociales y las humanidades no hay distancia. Somos personas investigando personas. Por lo tanto, no podemos explicarlas como si no fuéramos personas, como si estuviéramos fuera. Somos parte del mundo social. Por lo tanto, no podemos explicar, solo debemos limitarnos a comprender. ¿Qué es comprender? Es entender la visión del mundo de las personas desde su propia experiencia, no desde mi experiencia. Cuando yo le doy sentido a algo humano desde fuera del humano, estoy explicando, no lo estoy comprendiendo. No es lo mismo explicar que comprender. Para comprender hay que ir al lugar de los hechos y hay que entender la manera de ver, la manera de percibir, de explicar, de comprender el mundo de las personas desde dentro de las personas, es decir, poniéndose en su lugar. Para comprender a una persona hay que ponerse en su lugar y ver el mundo desde donde esa persona ve el mundo y lo explica para poder comprenderlo. ¿Me expliqué o no me expliqué? ¿Fui claro o no fui claro? Yo no puedo hablar de los pobres, claro que lo puedo hacer, con prejuicios, con taras mentales, ¿sí? Desde fuera de los pobres. Si realmente los quiero comprender, tengo que ir a donde están los pobres, vivir como ellos, comer como ellos, entender por qué explican el mundo como lo explican, por qué perciben la realidad como lo explican. Y una vez que pasé por ese proceso ya puedo decir que los comprendí.
Si yo hablo de afuera, desde afuera de los pobres, los estoy explicando como si fueran un objeto, como si fueran una cosa. ¿Sí? Entonces las ciencias sociales lo que nos enseñan es a comprender, no a explicar. ¿Quedó clara la diferencia? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los textos? Muy importante. Si yo quiero entender un texto escrito por un norteamericano en Boston, quiero realmente, a la hora de leer su libro, quiero realmente entender qué me quiso decir este académico que vive en Boston, tengo que hacer un ejercicio hermenéutico. Entonces hay reglas. Las reglas de la hermenéutica dicen que para que yo pueda comprender a cabalidad este texto, antes que entender el texto, tengo que entender el mundo del autor que escribió ese texto. El mundo, sí, su universo ideológico, político, económico, histórico, psicológico, social, exactamente. Entonces, antes que entender una obra, el primer ejercicio hermenéutico que la hermenéutica te dice que tienes que hacer es comprender el mundo del autor. Una vez que comprendes el mundo del autor, estás preparado para entender su texto. En pocas palabras, la hermenéutica para leer, cómo leer, te dice que para entender una obra, primero tienes que entender el mundo de esa obra. Y una vez que entiendas el mundo en el que se hizo esa obra, estás preparado para comprender el mensaje que ese texto guarda. Se los voy a poner con un ejemplo. ¿Han escuchado ustedes hablar de, a ver, alguien más a la mano, Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Sí? Que seguramente muchos tenemos una idea y nunca la hemos leído. Por ejemplo, yo trabajo, es que es muy parecido a lo que usted. Yo trabajo en nivel primaria por la mañana. Entonces a mí se me dificulta mucho enseñar historia. Yo soy un escéptico de la historia de este país. Porque para mí, la historia la cuenta un vencedor. Y realmente no sabemos si lo que ellos están tratando de decirnos es realmente lo que pasó. Porque pueden querer decirnos malos, pero como ellos ganaron, se ponen en el lugar de los buenos. Y ellos no me quedan bien. Entonces yo trato de que el alumno, en vez de que crea lo que dice el libro, saque sus propias conclusiones. Y es sumamente interesante ver lo que ellos creen, o al final de cuentas, comprenden, creo yo, quiero pensar, sobre los hechos que pasaron. Por ejemplo, la independencia de México, ¿no? El grito de Dolores, cosas así. Pero nos conflictuamos cuando llegamos a su casa y los prejuicios que están establecidos de lo que les enseñaron los padres, los abuelos, los tíos, los vecinos, están muy marcados en un bagaje cultural que viene arrastrando décadas y décadas y décadas, de que asistir al Zócalo o a la plaza de armas de tu ciudad es bueno porque hay que celebrar la independencia. Sí. O cosas así, ¿no? Pero los alumnos hoy en día tienen un choque ideológico sobre lo que realmente ellos piensan de lo que dice en el libro. Sin embargo, los libros no cambian. Cambian las fotos, cambian las imágenes, cambian los textos. Pero la idea misma viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, es aquí donde yo pienso que es sumamente difícil cambiar. Si en primaria para mí es difícil, aquí, en un nivel superior, y en muchas ocasiones no hay mucha diferencia en algunos. La hermenéutica lo que te enseña es toda una teoría, es una perspectiva. De esto hay cientos, miles de textos que van a poder ustedes encontrar en internet, en librerías, en bibliotecas. Además, estoy dando dos principios de lo que la hermenéutica te dice: es el mundo de una persona, su universo, está constituido de certezas que no ponen duda, de prejuicios, de estereotipos, de ideas, de frases hechas, pero también está hecha de nuevo conocimiento, de creatividad, de innovación. Entonces, cuando tú juzgas un texto y realmente dices comprendí el texto, antes de meterte al texto tienes que conocer ese mundo, ese universo de prejuicios, de ideas, de recetas, de sentido común, de lugares comunes. ¿Y qué sucede en la lectura? La lectura, el proceso hermenéutico es el enfrentamiento de dos mundos. Tu mundo con tus prejuicios, tus ideas preconcebidas, tu cultura, y el mundo del texto. Entonces, ¿por qué es enriquecedor leer? Porque se enfrentan dos mundos que al chocar se hacen más grandes. Y entre más lees, más procesos hermenéuticos tienes, tu mundo, tu universo simbólico se va haciendo más amplio, más amplio, más amplio, más amplio. Es algo que no acaba. Y además hay otra característica que tiene que ver con los procesos culturales.
hagamos la analogía. La sociedad es una especie, es como si fuese un pez en una pecera. El pez son los ciudadanos, los sujetos, las personas. Y el agua, la pecera, es su sociedad, su comunidad, su ciudad, su país. Bueno, en relación a la cultura, si hacemos la analogía con una pecera, el pez no ve el agua. El último en darse cuenta que vive en un entorno de agua es el pez, porque está dentro de eso. Entonces pasa lo mismo con la cultura. El último que se da cuenta de su cultura, porque eso es muy difícil de verlo, es el propio sujeto. ¿Cómo te das cuenta de tus prejuicios, de tus taras mentales, de tus falsas ideas, de las cosas que repites tradicionalmente por inercia en tu familia, en tu mundo social, hasta que te sales de ahí o hay una crisis que te somete a una ruptura, te perturba, algo que te perturba, que afecta a esa situación? Hay varias maneras. Una es leyendo, otra es viajando, otra es dialogando con personas de diferentes grupos sociales, no de tu misma clase social, no de tu misma preferencia sexual, no de tu misma religión, no de tu misma comunidad, no de tu misma lengua. ¿Cuándo te das cuenta que hablas español? Cuando estás fuera de tu cultura y de tu idioma. Cuando vas a otra cultura, en otro idioma, y te das cuenta que nadie te entiende y tú no entiendes a nadie, ahí te das cuenta que hablas español. Mientras no sales de este mundo lingüístico, no te das cuenta que hablas español, porque desde ahí ves el mundo, desde ahí lo construyes. Bueno, estos procesos que tienen que ver con la hermenéutica solo son un pequeño elemento de variables que hay que tomar en cuenta a la hora que uno lee. La hermenéutica es un criterio de cómo leer. Un segundo, para no hablar de muchos otros. Hay una técnica, a ver, las personas que están especializadas en manejar documentos y libros, que se educan en lo que se llama ciencias de la información. Las ciencias de la información son la biblioteconomía, la archivonomía, la lingüística, ¿sí? La gente que construye bases de datos tiene que saber de esto que estoy hablando, que se llaman ciencias de la información. La pregunta es esta, a ver, una biblioteca donde se reciban en promedio 300 libros nuevos al año, perdón, a la semana, ¿cómo le hace un bibliotecario, donde solo hay 2 bibliotecarios, para poner un ejemplo, para leer 300 libros y acomodarlos cada semana si le llegan 300 libros? Obviamente, nadie en su sano juicio podría leer 300 libros en una semana. Existen técnicas para leer rápidamente un documento. Esas técnicas las utilizan estas personas. Una de esas técnicas, para seguir con esta idea de cómo leer, se llama técnica de análisis documental. La técnica de análisis documental es una técnica de la que hay libros, de la que hay páginas web, de las que hay artículos, que lo que te enseñan es a descifrar el contenido de un libro en 5 minutos. Hay una estrategia de 10, 15 pasos para hacer eso. Las personas que hacen este tipo de trabajos, como los bibliotecólogos, aprenden esa técnica. Entonces ya vemos ahí 2 técnicas, la hermenéutica y ahora la técnica de análisis documental. Y como estas hay otras técnicas, análisis del discurso, análisis de contenido, historiografía, bla, 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 semiótica, ¿sí? Hay otras áreas. Entonces, hasta aquí terminamos con cultura de la información. De cómo leemos ya pusimos 2 ejemplos. Hay más, hay una larga lista. ¿Alguien tiene una duda de qué es tener cultura de información? Ahora, autoevaluémonos mentalmente. ¿Cómo califican el volumen de su cultura de información? En esta edad, en este momento de sus vidas, ¿cómo la califican en relación a la ciencia y a la investigación, a la producción de conocimiento? ¿Mediana, alta o baja? ¿Sí? Para poner un contraste, el medio de información favorito de la mayor parte de los mexicanos que tienen primer nivel de secundaria es la televisión. ¿Estamos de acuerdo? El principal mecanismo de información, de acceso al mundo, al universo, a lo que pasa en la realidad mundial, para el mexicano promedio de primer año de secundaria, es la televisión, que es el peor medio de información que existe. ¿Estamos de acuerdo? Por eso puse yo el ejemplo del libro, no porque yo considere que el libro es mejor que la televisión, no porque yo crea que el libro es la salvación de la humanidad, no porque yo crea que el libro es la neta del planeta, no. El libro, como ya les expliqué, es un documento de 50 opciones. Pero es un documento más antiguo, es la tecnología
que más ha permitido el desarrollo del pensamiento humano en los últimos 3.000, 4.000, 5.000 años. Bueno, por gran división, cuando yo estudiaba la licenciatura en educación, llevé una materia que se llama Desarrollo Infantil 1. Entonces, cuando el niño, bebé, en este caso, no aprende todavía a descifrar las grafías, en este caso no aprende a leer ni escribir, el único método para entretenerlo, en este caso, o que aprenda a culturalizarse un poquito, pues la televisión, ¿no? Que es un medio, una válvula de escape para los padres de familia. Ahora aquí hay que descifrar qué es lo que pones a un niño, ¿no? Porque hay sinceramente programas que usan la televisión que son muy interesantes y hay otros que no merecen siquiera salir al aire. No estoy condenando la televisión, lo que estoy poniendo con el ejemplo genérico es el siguiente. A ver, pasa igual con los libros. O pasa igual con las pinturas, con las grandes películas, con las obras de arte, con las páginas web, en fin, con todo. Con todo documento pasa. El problema no es el documento, el problema no es la tele. El problema es el bagaje que tienen las personas para interpretar, para entender lo que la tele, el cine, los videojuegos están diciendo. No se trata de condenar. Dímelo a mí, yo me dedico a estudiar fútbol en estos últimos años. ¿Sí? No es el producto en sí, no es el documento. Es el proceso de interpretación. Entonces, hay una cosa que se llama alfabetización. La alfabetización tiene que ver con la lectura y la escritura. Por ejemplo, ahorita en México, 120 millones de habitantes, más o menos se calcula que todavía hay 6 o 7 millones de analfabetas. O sea, 6 o 7 millones de personas que no saben leer ni escribir código escrito. ¿Sí? El 99% de los mexicanos tiene acceso a la televisión. Les pregunto a ustedes, ¿quién de ese 99% de mexicanos, que son más de 100 millones, ha sido alfabetizado para aprender a ver la televisión? ¿Quién ha recibido cursos, como se reciben cursos para leer y escribir, para ver la televisión, para ver el cine, para leer un periódico, para ver videojuegos? A eso se llama alfabetización. Así como hay alfabetización por la lectura y la escritura, hay alfabetización televisiva, alfabetización radiofónica, alfabetización para comprender la prensa escrita, alfabetización para comprender los videojuegos, hay alfabetización para ver fútbol. ¿Alguien de ustedes ha sido alfabetizado en esas diferentes disciplinas o áreas para esos documentos? Eso quiere decir que somos analfabetas en cada uno de esos niveles o documentos. No sabemos ver cine, creemos que sabemos ver cine. No sabemos ver televisión, creemos que sabemos ver televisión y que basta con abrir los ojos. No sabemos leer un periódico, creemos que sabemos leer un periódico. Y así nos podemos hacer a una larga lista. Por ejemplo, hay analfabetas artísticos, gente que no sabe comprender una exposición. Hay analfabetas musicales que no saben entender notas. Hay analfabetas para todo. Bueno, hay analfabetas para la ciencia. Ya habíamos dicho al principio de esta charla que uno de los propósitos uno de mis objetivos en relación al curso es, si bien no se puede hacer mucho en 3 días en relación a eso, sí por lo menos darles una idea que abra su deseo, su interés o su visión de por qué es importante alfabetizarse científicamente. En México somos la mayoría analfabetas científicos, pero también somos analfabetas en videojuegos, en cine, en televisión, en radio, en prensa, en internet, en redes sociales. Entonces, no es tanto el problema del documento o el medio, el problema es la recepción, la comprensión, la lectura. Yo les decía que uno de los problemas por los cuales tenemos analfabetismo científico en México es porque el gobierno no nos prepara a los ciudadanos para comprender la ciencia. Por muchas razones, porque no le parece importante o porque quiere tenernos en el atraso. Piensen en Homero Simpson. Millones de Homero Simpson, no solamente en Estados Unidos, en México. Así piensa su cerebro respecto a la realidad, como Homero Simpson, tratando de satisfacer las necesidades básicas, con donas o con cerveza o como se nos ocurra. Entonces, podemos cerrar la explicación de la cultura de información, o alguien tiene una duda, un comentario, una pregunta. ¿Queda claro que es cultura de información? ¿Podemos ya medir nuestra cultura de información? La del mexicano promedio es pésima, porque se basa en la tele, porque no lee, porque no revisa periódicos, porque no va a museos, porque no va a bibliotecas. ¿Cuál es la del profesor del Instituto Tecnológico de aquí de San José de los Cabos? ¿Cuál es de San José del Cabo? ¿Cuál es la cultura de información? Sí. Yo considero que aquí los maestros
estamos en una situación de que leemos porque tenemos que leer para preparar nuestras clases, ¿sí? Y buscamos cualquier tiempo, hasta el intercambio de clase o de programa, para poder leer. No creo que muchos vean la tele, porque en mi caso yo ni la tele puedo ver, no tengo tiempo para la tele, ni las noticias, ni nada. Sí. ¿Sí? Leemos porque tenemos que leer, porque estamos estudiando una maestría, porque estamos haciendo tantas cosas, y aparte damos la mayor cantidad de horas posible porque necesitamos dinero, porque no nos alcanza. Sí. Entonces, mientras estamos frente a grupo dando clases, no podemos estar leyendo porque no tenemos que estar transmitiendo. Bueno, no transmitiendo, tenemos que estar ayudando a que se genere el conocimiento. Entonces, creo que sí leemos mucho, pero también nuestro tiempo no hay más tiempo. Bueno, me acabas de dar claro una cosa. Digo, esto es muy complejo y he tratado de abarcar lo más que he podido, pero me das pie a comentar algo. Obviamente hay un factor económico de clase social. Obvio, evidente para mí, que bueno que lo comentas para enfatizarlo. Acabas de hablar de lo que se llama en términos de economía política y enajenación. Cuando uno está demasiado concentrado en su trabajo para cumplir con la sobrevivencia básica, uno deja de lado otras cosas, entre ellas la formación, la capacitación, el desarrollo, la libertad, ¿no? Entonces, por eso yo vuelvo a repetir lo que dije hace rato. Dedicarse a procesos de conocimiento, de producción de conocimiento, como es el caso de la ciencia, como es la meta a largo y mediano plazo de este sistema de institutos tecnológicos del país, en este país de pobres, de desiguales, de pauperización, donde la gente cree más en los santos, es un acto heroico. Aquel profesor, como tú acabas de expresar con mucha conciencia, de lo difícil que es estar correteando la chuleta y al mismo tiempo formarse de manera crítica, diversa, oportuna, amplia, es muy complicado. Por eso poquitos lo hacen. Por eso es tan difícil que de esas condiciones tan rudas, tan complicadas, surjan garbanzos de alibra. Porque esos garbanzos, entre peores son las condiciones, es más difícil que se den, pero afortunadamente, como es la muestra, se dan. Y uno de los propósitos de este curso y de este proyecto que tiene los tecnológicos es que entre los miles de profesores que están metidos en este proceso, algunos realmente se conviertan en esos héroes que logren rebasar. Acuérdense, la media, la palabra mediocridad viene del punto medio. El mediocre no es algo que esté en sentido negativo, el mediocre es el que está en el punto medio, el que no rompe la norma, el que cumple con lo básico. Estamos hablando en un sentido crítico, por eso yo, perdón, a lo mejor en mi lenguaje a veces a lo mejor puedo parecer rudo, puedo ser muy incisivo, pero esa es mi función. Claro, más que nada. Sí, joderlos. Claro. Entonces, mi función es esa. Yo por eso hace rato les comentaba, la primera condición de la crítica es la autocrítica. Al rato lo vamos a ver. Para que haya aprendizaje debe de haber deseo de aprender. Yo les voy a mandar un textito, a ver si lo localizo en mi computadora, que escribí hace un par de años sobre el proceso educativo. Y menciono esto para este tema que comentó el profesor. Miren, el deseo es algo incontrolable. La vida humana está permeada por el deseo. El deseo tiene obviamente un origen sexual, biológico, pero va más allá de lo sexual y prácticamente tiene que ver con todo lo que hacemos. Mientras hay deseo, hay vida. El deseo termina hasta que estás muerto. Mientras sigas vivo vas a desear cosas. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el conocimiento, con la ciencia, con el aprendizaje? La primera condición, ustedes lo saben como profesores, uno no le puede obligar a alguien a que aprenda algo. Tú puedes controlarlo, que esté callado, que su mente esté viajando en otro lugar, que no diga nada, ¿no? Puedes hacer eso. Para eso sirve el sistema de violencia académico que existe en toda institución educativa. Esa forma de ejercer la violencia existe en todos lados y existirá siempre. Bueno, pero para que se dé idealmente el proceso de aprendizaje, como en cualquier relación, debe de haber dos polos. Esos dos polos son, por un lado, el docente, el profesor, o la profesora, la maestra, y por otro lado, el alumno, el aprendiz, la persona que está en ese proceso educativo. Entonces,
Hay dos cosas que tienen que coincidir que nunca coinciden. Por eso toda institución educativa fracasa. La institución educativa plantea que el éxito académico se da y se mide numéricamente cuando una persona pasa un proceso, adquiere una nota y así va avanzando en su vida académica. Pero lo cierto es que en la práctica hay factores que en la institución académica ni la ciencia, ni la mejor de las voluntades, ni el dinero, ni los requisitos, ni los papelitos cumplen. Y eso es el deseo. El deseo no se puede manipular. Dicho de otra manera, para que haya aprendizaje debe coincidir el deseo de enseñar con el deseo de aprender. Y eso no se controla. Yo no puedo controlar que el profesor tenga deseo de aprender, porque eso depende de factores que son personales de él, que tienen que ver con su situación, tienen que ver, no me estoy refiriendo a él, lo tengo aquí en la mano y por eso lo mencioné, pero quiero decir, a ver, por ejemplo, a lo mejor tengo problemas en mi casa, a lo mejor estoy aquí por obligación, a lo mejor mi mujer me dejó, a lo mejor tengo deudas, a lo mejor no sé qué quiero en la vida, a lo mejor no estoy contento con mi vida, no estoy contento aquí, no sé qué quiero hacer, estoy deprimido, o estoy muy contento, qué sé yo. Factores que uno no controla, ni la institución controla, que solo controla el sujeto. Igual de este lado, entonces para que el proceso de aprendizaje se dé, debe de haber ese deseo. Y sobre ese deseo el profesor no tiene ningún control. Todos lo sabemos. Tú lanzas un mensaje y si alguien lo cacha del otro lado y llegó en el momento justo para esa otra persona, pues va a haber una retroalimentación y va a haber un diálogo, va a haber un intercambio, va a haber un proceso hermenéutico donde ambos mundos, el del alumno y el del docente, se hagan más grandes. Pero eso no es controlable. Tampoco es controlable de mi lado, porque puede pasar exactamente lo mismo, cuando la gente cumple simplemente algo por cumplir. Yo en mi caso trato, por eso lo primero que les pido, y me pido a mí mismo, es ser críticos. Y ser críticos es poner en duda nuestras certezas, nuestros hábitos mentales, nuestras rutinas, nuestras ideas preconcebidas, nuestros prejuicios, lo cual es muy difícil, pero se puede hacer. Y un investigador debe estar entrenando su cerebro para eso. A ver, se los digo de otra manera. Si las personas comunes y corrientes creen que hay verdades sólidas y certidumbres, el científico parte de lo contrario. El investigador debe de partir que lo único cierto es la incertidumbre. Que lo único cierto es que no hay verdades con mayúsculas, que todo es transitorio, que todo es efímero. Y que las verdades que ayer consideraba sólidas, duras, incuestionables, al día siguiente pueden ser vapor, humo. Un científico, un investigador, prepara su cerebro y lo entrena todos los días para vivir con eso. A diferencia de una persona que no quiere salir de su mundo de certezas porque está muy cómodo ahí, un investigador lo que tiene que hacer es tratar de romper permanentemente con ese mundo de certezas. Ahora, eso tiene un costo. Todo el mundo seguramente lo ha vivido cuando estudia posgrados, se mete a procesos de aprendizaje, entra en crisis, su cerebro cambia, y su pareja, que no hizo lo mismo, sigue viviendo en ese mundo de certezas de hace 2 años, de hace 5 años, de hace 15 años, de hace 20 años. Por eso hay tantos divorcios y separaciones cuando la gente estudia posgrados, que empieza a acceder a otros mundos, porque la reconfiguración mental se empieza a cambiar. Entonces, yo parto de la idea de que para que haya aprendizaje debe de haber crisis. Donde no hay aprendizaje y no hubo cambio, no hubo conocimiento compartido. Donde uno entra a un proceso de aprendizaje y sale igual, ahí no hubo aprendizaje. Entonces, por eso, perdón por ser tan incisivo, tan radical, mi función es pedagógica para tratar de explicar esas cosas. Si quieres entrar a detalle en alguna cosa, por supuesto lo podemos hacer, pero trato de ser parejo en eso. Entonces, algunas personas levantaron la mano, se las doy, además que recuerden de quiénes fueron de por acá. La maestra, luego la maestra, alguien más de por allá levantó la mano, el profesor. Adelante. A ver, para hacer comentarios respecto a la hermenéutica que tú decías que bueno, también de la situación económica, la situaciones de cuando uno se acerca a la lectura, que no es lo mismo leer estos textos donde una situación económica es diferente a la de otro. También incluye la edad. No es lo mismo que yo leí un libro
en la adolescencia, en la juventud, que ahora... Mire, qué bueno, que gran pregunta. Claro que sí, influye la edad. Le voy a explicar por qué. Cada proceso hermenéutico tiene que ver con un mundo. Cada segundo, ¿cómo se llama, maestra? Magdalena. Cada segundo, su cerebro está cambiando porque está recibiendo información nueva. Porque usted está pensando cosas o repensándolas. Entonces, por eso, la hermenéutica lo que nos enseña es que cuando leemos un texto, siempre encontramos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque aunque el texto es el mismo, usted no es la misma. Entonces usted lee diferente. Por eso hay gente que puede leer 80 años la Biblia y cada lectura va a ser una nueva lectura. Entonces, la hermenéutica nos enseña otra cosa. Lo más precioso de la lectura es la re-lectura. Lo más precioso del conocimiento es el re-conocimiento. Es volver a reconocer, volver a aprender, volver a entender las cosas. Por eso es un mito, es una falsa idea, esto de que existen certezas de conocimiento. Entre más relee uno una cosa, más se da cuenta todo lo que no había visto, todo lo que no había valorado, todo lo que no había entendido, todo lo que no había comprendido. Por eso los hermeneutas dicen, vivir es volver a pasar por esos procesos hermenéuticos, esos ciclos permanentemente. De ahí que una de las propuestas de los hermeneutas es que uno esté abierto, que uno no se cierre, que uno no se bloquee, que uno no se retrotraiga a sus certidumbres, porque eso es justamente el mejor camino para la intolerancia, para el fanatismo, para el prejuicio, para todas las formas de negación del otro. Otro aspecto, hablas de analfabetas. Hay analfabetas lectores que en su infancia, en la primaria, aprendieron a leer, pero eso quedó ahí y no volvieron a leer en toda la vida. Entonces, se les llama analfabetas funcionales, ¿no? Así es. Ajá. Sí. Bueno, tú me dices, la pregunta lanzaste, ¿en qué nivel nos consideramos? Es lo que diga, no sé que alguien diga otra cosa. Estamos en el nivel bajo, no leemos. La cultura de información aquí en el instituto es baja, pero igual muchas disculpas o muchos se tratan de decir, es que por esto, hay muchas razones por qué no leemos, pero una de ellas es porque no hacemos el hábito de la lectura. No tenemos ese hábito, ni queremos crearlo, ni lo ideal es hacer ese hábito de leer, de ver las noticias, de identificar qué es lo que es útil y qué es lo que son hábitos. Eso de que no vemos la televisión es un hábito. Quienes lo ven y quienes no lo ven. Eso es lo que tenemos que romper para poner. Sí, y entre más rompamos ese hábito y más nos abramos otro tipo de documentación o de formas de información, más rica se hace nuestra cultura de información. Insisto, hemos hablado, por ejemplo, de solo del idioma, pero ¿qué tal? Hace rato lo comentó el profesor, leer en otros idiomas. ¿Qué tal leer de otras disciplinas? ¿Qué tal leer de otras áreas de conocimiento? Ahí entonces uno va midiendo. Entonces, sí es muy importante poder hacer ese esfuerzo, aunque insisto, la variable económica, la economía política del conocimiento. Los más pobres, los más desposeídos, tienen el problema más grave todavía. Porque entre menos elementos se tenga para comprar libros, entre menos tiempo libre se tenga, solo para hablar de lectura, para leer más libros, entre menos tiempo, dinero se tenga para viajar, entre menos tiempo, dinero se tenga para educarse, menos elementos se tienen para ser libre, para ser tolerante, para ser abierto, para ser democrático. Entonces, se va generando una desigualdad estructural. Nuestro país está tan mal en buena medida por eso. Hay un efecto que se descubrió en la sociología en los años 50. Anótenlo por ahí si pueden para que después lo exploren. Se llama el efecto Mateo. Efecto Mateo. ¿Qué es el efecto Mateo? Esto lo descubrió un sociólogo norteamericano. Lo toma del Evangelio según San Mateo y lo lleva a la práctica de la sociología. Dice lo siguiente: el efecto Mateo es el que menos tiene, menos recibe, y el que más tiene, más recibe. ¿Qué quiere decir eso en términos sociales?
hablando de conocimiento. El que menos conocimiento tiene, menos recompensas económicas recibe. Como recibe pocas recompensas económicas, tiene menos conocimiento. Como tiene menos conocimiento, es más frágil. Como es más frágil, es más víctima de su entorno. En cambio, el que tiene más conocimiento, más recompensas económicas obtiene, por lo tanto tiene más oportunidades de adquirir conocimiento, por lo tanto tiene más recompensas económicas, y así nos vamos. Entonces, trasladando un ejemplo concreto, el currículum. Entre más pequeño es el currículum, menos se recibe. Entre más grande es el currículum, más opciones se tienen. Títulos. Entre menos títulos se tienen, menos opciones se tienen en este campo académico. Entre más títulos se tienen, más se recibe. Instituciones. La UNAM concentra el 50% de recursos para hacer investigación en el país. De todo el dinero que se dedica a la ciencia, la UNAM tiene el 50%. La UNAM tiene 350,000 estudiantes. Entre más artículos científicos se producen en la UNAM, más dinero reciben. Efecto Mateo. El que más tiene, más recibe. Lectura. El que menos tiene, menos lee. Entonces, es muy importante el acto que usted hace, maestra, de reconocer con honestidad, porque justamente la labor docente, la labor de investigación, tiene que ver con esa honestidad. Hace rato se lo comentaban unos compañeros. El otro lado del conocimiento, el otro lado de las instituciones de investigación, el otro lado de las instituciones de educación, es la ignorancia. Toda persona que se dedica a la docencia o a la investigación tiene como su cara B la ignorancia. Lo primero que hay que hacer para dedicar a esto es estar permanentemente consciente de su ignorancia, es estar permanentemente en diálogo con su ignorancia, es estar permanentemente reconociendo su ignorancia, no ocultándola, no negándola, no guardándola para que no se vea. Al contrario. ¿Por qué? La persona que hace eso quiere decir que tiene claro qué está haciendo en este campo, en la educación o en la investigación. Y la ciencia es una de las máquinas, de los aparatos culturales que mejor nos enseñan a gestionar la ignorancia, a convivir con ella. Porque la única manera de aprender es partiendo de que ignoramos. La única manera de buscar conocimiento es partiendo de que no sabemos. Es un principio básico. Va de la mano ignorancia y conocimiento. Por eso, si hay un lugar donde no cabe la soberbia, es aquí. Aquí me refiero a la educación, a la investigación. Si hay un lugar donde no cabe la estupidez de la negación, es aquí. Si hay un lugar donde no cabe la soberbia de creer que sabemos todo, de que ya entendemos la realidad, es justamente aquí. Porque lo que nos enseña la ciencia es a ser humildes, a ser sencillos, a entender que como no comprendemos el mundo, tenemos que investigar. Solo los dioses no investigan, para decírselo de otra manera, porque ellos ya lo saben todo. No necesitan investigar. Solo los seres humanos, frágiles, limitados, pobres, investigamos porque no sabemos y queremos saber. Perdón que me extienda tanto en tal alusión, pero quiero tratar de abarcar esos puntos, ¿no? A ver, había, perdón, tú levantaste la mano ahorita, la maestra y luego un profesor por acá. Sí, adelante, por favor. Sí, nada más una duda, ¿qué pasa con las ciencias exactas? ¿Qué pasa en relación a las verdades que comentabas? Bueno, ese es un gran tema, es un tema ya más de corte filosófico. Hay toda una discusión que tiene años, tiene décadas, siglos, en relación a la verdad. Aquellos que proponen que la verdad es correspondencia a la realidad, y aquellos que en las últimas décadas proponen que la verdad es una construcción lingüística. Entonces, la gente que está más en las ciencias naturales no se mete tanto en problemas y parte de la idea de que lo verdadero es lo que corresponde a la realidad. Pero en las ciencias sociales las cosas son muy diferentes, porque la primera pregunta es ¿qué es la verdad? Y la segunda, ¿qué es la realidad? Entonces han pasado muchas cosas en las últimas décadas en muchas disciplinas que han complejizado nuestra relación con la verdad. Insisto, los científicos naturales no tienen tanto problema, porque ellos explican, pero los científicos sociales y la gente que está en humanidades sí tienen muchos problemas, porque ellos comprenden o interpretan, no explican. Entonces, por eso hay tantas teorías en ciencias sociales y tan poquitas en ciencias naturales.
En ciencias sociales usted puede hacer una lista de 1000 teorías para explicar la educación. Y en la física solo hay 2 o 3 teorías para explicar el átomo, o solo hay una teoría para explicar la ley de la gravedad. Entonces, la diversidad de teorías que hay en ciencias sociales y humanidades se debe al tipo de fenómeno que se interpreta o se explica. Entonces, cuando hablamos de que la verdad produce, la ciencia produce verdades con minúsculas, nos estamos refiriendo a que todas las verdades que se producen en ciencia son inestables y se basan en la crítica. Por lo tanto, como se basan en la crítica, lo que hoy es verdadero o se considera verdad científica, por ejemplo, que Plutón era un planeta del sistema solar, años después llega alguien y dice, no, hay evidencia de que no es un planeta, es un satélite. Por lo tanto, no se debe de considerar un planeta. Y esa vieja idea que durante años se repitió mecánicamente como verdad absoluta, en la ciencia se le da caput y se pasa a otra cosa. Por eso los sistemas culturales, en los sistemas culturales donde hay procesos de transmisión de ideas y hay procesos de dominación, todos los sistemas culturales son conservadores. Porque la dominación vive de la repetición, mecánica, inercial, irreflexiva. Entonces, en las sociedades modernas, donde se supone uno accede a nuevas verdades continuamente, uno debe de tener un espíritu de apertura. ¿Cuál es el problema? Que en países como nosotros, que somos países de modernidad extraña, ¿qué quiere decir de modernidad extraña? Nosotros no inventamos la modernidad, la recibimos por obligación. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura antigua. Estados Unidos tiene 300 años de existir, nosotros tenemos milenios de existir como cultura. La cultura de nuestros pueblos ancestrales, más lo que pasó en la colonia, más lo que ha pasado en los 200 años de que somos independientes, ha hecho que aquí en México vivamos una modernidad que se le llama de muchas maneras. Algunos le dicen transmodernidad. ¿Qué es la transmodernidad? Es la mezcla de las modernidades europeas o norteamericanas con las formas de entendimiento de la realidad indígenas, criollas, mestizas, todo eso revuelto. Eso es México. No es una modernidad como los suecos, como los japoneses o como los alemanes. Es una modernidad a la mexicana, donde hay una mezcla de ciencia, de tecnología, con mitología, con herbolaria, con fantasmas, con la mano peluda, con el mole. O sea, hay una mezcla de culturas, de sabores, de entendimientos de la realidad. Entonces, cuando hablamos en tema de la verdad, depende de qué área, depende de qué disciplina, pero en general le diría, hay una discusión, hay un debate que no ha terminado, entre los que piensan que hay una verdad que corresponde a la realidad y los que dicen que no hay tal realidad, que la realidad es un invento social, que es una construcción mental, como la Matrix. ¿Usted recuerda la película de la Matrix? Esa teoría que está detrás de esa película se llama constructivismo, que quiere decir, la realidad social se construye, no existe previa a nosotros, nosotros la construimos. Entonces hay un debate ahí que básicamente es filosófico. Perdón, nos voy a ceder la palabra en este orden para no irnos. Luego venía el profesor. Por favor, profesor. Hace rato que estaba dando el ejemplo de que debemos de meternos al ver el entorno del autor. Ibas a dar un ejemplo de Sor Juana Inés. Ah, sí, pero ¿Puedes continuar? qué bueno que me acuerdo. Bueno, para entender los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz como otros autores, Hay que ser feminista. hay que entender el mundo en el que Sor Juana Inés de la Cruz escribió esos poemas. Eso implicaría, por ejemplo, ustedes les recomiendo un libro. Hay un libro de Octavio Paz, que Octavio Paz se tardó 10 años en escribir, que se llama Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. Es un libro de hermenéutica. ¿Qué es lo que hace Octavio Paz? Para explicar la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, Octavio Paz tuvo que investigar toda la época de la colonia. Entonces, Octavio Paz en ese libro te explica toda la forma de vivir en la colonia para terminar hablando de los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Ese es un gran ejemplo de lo que es un proceso hermenéutico. Tú no puedes explicar desde ahora, con otro lenguaje, un mundo aparte al que tú no viviste si antes no comprendes ese mundo. Entonces, para no juzgar a Sor Juana Inés de la Cruz de anticuada, que es lo que haría cualquier persona prejuiciosa, a decir, ya no se habla sois, ¿no? Queremos, ya no se utilizan ciertas palabras como se hablaba en el español de la época de la colonia. Para no caer en ese prejuicio, lo que se recomienda es hacer un proceso hermenéutico. Trata de entender ese mundo y una vez que comprendas ese mundo puedes acceder a esa obra. Entonces, si se dan cuenta, leer es una cosa seria. Leer no nada más es abrir los ojos y pasar la mirada sobre un texto. Leer es un ejercicio hermenéutico muy complejo, que implicaría un proceso de conocimiento muy arduo. Por eso hay gente, escritores que dicen que bastaría con tener 10 libros en tu biblioteca y releerlos durante toda tu vida para entender a la humanidad. No requieres millones de libros o millones de lecturas.
Con que releyeras los 10 libros que tú consideras más importantes para entender a la vida humana, a la especie humana, te bastaría. Cada uno de esos escritores tiene su lista de sus 10 libros que se llevaría para entender a la realidad y releerlos, ¿no? Esos 10 libros bajo un proceso hermenéutico. No sé si con eso, perdón que se me fue la onda con ese ejemplo. A ver, ¿alguien más tiene algo más para la cultura de la información? Por favor. A lo mejor me voy a regresar un poquito. Adelante. Parte de esto lo quería comentar desde hace rato. Sí. De repente yo siento que, por ejemplo, el debate de la ortografía, Sí. me voy a regresar. Sí. Muy rico, por cierto. Es porque, bueno, yo me considero de esas personas que consideran muy importantes de la ortografía porque alguien me traumó. ¿Por qué? Porque en mi último puesto que tuve en el sector privado, un nivel gerencial, lo gané porque en todas las competencias que tenía con la persona, habíamos 2 personas promovidas y éramos igual, todo, pero yo era la única que tenía la competencia en la ortografía y me dieron la sugerencia por eso. Qué bien. Entonces, pues sí, estoy traumada porque quiero que mis estudiantes sean más competentes y que el día que llegue su currículum a las manos de un gerente de recursos humanos y diga, pues pasar por ortografía, pues no entra aquí, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí puede ser nuestra confusión. Estamos en una línea muy delgada, pero en este momento nosotros somos alumnos y estamos pensando en nuestros estudiantes, ¿no? Entonces en este momento el único maestro es usted. Entonces, en la medida que nosotros mejoremos nuestra competencia como investigadores, mejoraríamos como docentes para, por ejemplificación, poderlo transmitir a nuestros estudiantes. Sí. Que eso también se traduce en la hermenéutica, que lo entiendo como empatía. Sí, como comprender al otro, entendiendo su mundo. Sí, muchas gracias por el ejemplo, es muy bueno el caso. Obviamente, ya para cerrar este punto, no son excluyentes. Esto no quiere decir que, por ejemplo, cuando yo reviso sus trabajos no me voy a preocupar por la ortografía. Claro que la voy a ver y quizás se la señale, pero no los voy a juzgar por un error ortográfico, ¿me explico? No es excluyente, no quiero decir que el criterio de la revisión ortográfica no hay que tomarlo en cuenta, al contrario, forma parte de una serie de criterios, pero no es el único ni es el más importante. Y a eso me remito cuando digo de que hay muchos autores, muchas líneas de investigación, mucha didáctica de este tema que justamente dice esto que yo les estoy comunicando, ¿no? No es porque a mí se me ocurra, o porque sea por mi carácter, es porque hay que meterse a esas disciplinas donde se señala eso. Entonces me parece que es muy bueno el ejemplo, ¿no? De tu caso, de cómo obtuviste ese empleo, gracias a esa competencia, ¿no? Lo importante es que podamos tener distancia respecto al sistema educativo y darnos cuenta que en México se ha hecho un énfasis exagerado que está más basado en controlar a la gente que en educarla. Ese es el punto en que yo hago tanto énfasis. Por eso insisto que cuando soy muy radical en esos ejemplos, es por cuestiones pedagógicas. Pero nos queda claro que va a haber alguien. No, claro, todo el tiempo. Adelante. Aquí en lo que comentó la maestra, quiero resaltar algo. Fue el último punto que consideraron. Si la otra persona hubiese tenido otra competencia, que no hubiese sido ortografía, que superara a ella, hubiesen considerado. Bueno, como en todo criterio, pues depende de quién juzga, ¿no? De quién califica. No dudo de que podamos hacer una larga lista de historias donde la ortografía haya sido fundamental. Porque el sistema educativo está construido así, está planteado de esa manera, ¿no? Pero tenemos tan poca imaginación para romper con ese mito que por eso nos genera angustia, que por eso nos parece preocupante. ¿Cómo que la ortografía no importa? No importa. Hay que ponerse a estudiar para darse cuenta de eso. Entonces hay que ponerse a investigar, buscar a la gente que se dedica a eso, ¿no? Pero como se ha reducido, como insisto, ya para cerrar este punto, el idioma a eso, pues sí, parece algo grave, que ya que te quitan ese tapete, aparece el abismo, ¿no? Del relativismo, de todo se vale, ¿no? No es así, obvio, claro que hay criterios. Vamos a pasar a la siguiente competencia o cultura, ¿les parece? Para no detenernos en ese punto. La siguiente cultura es la cultura de investigación. ¿Qué es la cultura de investigación? Son las destrezas, habilidades, competencias para manejar varias cosas. En primer lugar, metodologías de investigación, estrategias metodológicas. En segundo lugar,
técnicas de investigación. Y en tercer lugar, diseños de investigación. Entonces, la cultura de investigación de una persona se puede medir como baja, mediana o alta en la medida en que conozca o maneje estrategias metodológicas, técnicas de investigación y diseños de investigación. Las habilidades para manejar cada uno de esos tres aspectos, sumadas, dan como resultado el volumen de nuestra cultura de investigación, que también puede ser alta, mediana o baja. Se los explico rápidamente. Estrategia metodológica. ¿Qué es una estrategia metodológica? La estrategia metodológica es el camino que seguimos para contestar una pregunta de investigación. A nivel científico existen 4 grandes estrategias metodológicas. ¿Cuáles son esas 4 grandes estrategias? La primera se llama estrategia metodológica cuantitativa. Es la más conocida. La segunda es la estrategia metodológica cualitativa. La tercera es cuando se mezclan estas dos, se le llama estrategia metodológica de triangulación o mixta. Y la última estrategia metodológica que se suele usar en la ciencia para responder preguntas se llama experimento o estrategia metodológica experimental. Entonces, existen esas 4 estrategias metodológicas. Obviamente, para decir que uno maneja una estrategia, uno tuvo que haberla aprendido y practicarla. Triangulación no mixta. ¿Sí? Y además, entre más se practiquen diferentes tipos de investigaciones, más tiene uno conocimiento de esas estrategias metodológicas. No basta con haber hecho una sola investigación para decir que uno ya maneja la estrategia metodológica cualitativa. Entre más fenómenos haya estudiado con esa estrategia, entre más diversos sean, entre de diferentes disciplinas sean, es más rica su cultura de investigación. ¿Estamos? Hablamos de 4 estrategias, quedaron claras, al rato las vamos a ver o mañana. Y tienen muchos matices. Entonces, el primer aspecto es estrategias metodológicas. El segundo aspecto, ¿quedó clara que es una estrategia metodológica? Es el camino que seguimos paso a paso para contestar una pregunta. Un ejemplo sería el formato APA. No, buena pregunta, Rosa. El APA no es una estrategia metodológica. ¿Qué es el APA? El APA es un conjunto de normas para producir documentos académicos. Eso es el APA. El APA no es metodología. El APA es un conjunto de normas, criterios, formatos para escribir textos académicos. Esos textos pueden ser artículos, tesis, ponencias, conferencias, reseñas bibliográficas, protocolos de investigación. El APA lo que le enseña a usted cuando usted compra el libro o lo lee es cómo escribir un protocolo, cómo escribir un artículo, cómo citar libros, cómo citar, hacer citas textuales, cómo hacer bibliografías. Entonces el APA no es una estrategia metodológica. Más bien, el APA tiene que ver con una técnica de investigación. Entonces, hay 4 cosas que no hay que confundir, que mañana las vamos a ver, hoy no creo que nos dé tiempo. Una cosa es el método científico. El método científico solo es uno. Es la manera de conocer de la ciencia, se llama método científico. Al rato, o si no hay tiempo, hoy mañana vemos los valores de ese método, sus características. Debajo de ese gran paraguas que se llama método científico, hay muchas cosas. Una cosa, un primer elemento se llama las estrategias metodológicas. Las estrategias metodológicas son 4. ¿Quedó claro, no? Que son las maneras o el camino que seguimos para contestar una pregunta. Dentro de las estrategias metodológicas hay operaciones concretas para buscar información. Esas operaciones concretas para buscar información, para recopilarla, o sea, para juntarla, o para analizar lo que ya recopilamos, se llaman técnicas de investigación. El método es uno, es el gran paraguas de la ciencia. Las estrategias son 4. Para aplicar las estrategias existen las llamadas técnicas de investigación.
¿Quedó claro? El método es 1, las estrategias son 4. Sí. Ahora, les pregunto, ¿cuántas técnicas de investigación para recopilar datos o analizar datos creen que existen? Maestra, a ver cuántas. Sí, un cálculo. 15, muy bien. ¿Alguien más? ¿Da más, da menos? Todas las que mi mente pueden. Ok, bueno, es una respuesta muy abierta, pero ¿cuántos es la pregunta? ¿Como cuántas es? Normalmente en cualquier institución académica, como debe ser esta, se suelen enseñar 3 o 4. Normalmente, en cualquier carrera, tanto de las naturales como de las sociales o las humanidades, se suelen enseñar 3 o 4, hasta 5. Deben de existir 20, 50. Exactamente, más o menos aproximadamente existen unas 50 técnicas diferentes para recopilar y analizar datos. Como 50, calcúlenle 50. En cualquier institución académica a este nivel se enseñan por lo menos 3 o 4. ¿Cuáles son las que se suelen enseñar? Se suele enseñar empezando por la investigación documental. Es la técnica más básica. Buscar información. La pregunta que me hizo el profesor, muy oportuna, justamente el APA forma parte del manejo de la técnica que se llama investigación documental. Es un manual que te ayuda a hacer investigación documental. El APA. ¿Qué otras técnicas se suelen usar? Se suele usar la observación. Se suele enseñar la entrevista. Se suele enseñar, obviamente, la encuesta. Es la técnica que más se suele enseñar en muchas disciplinas. Y dependiendo de las carreras, se suelen enseñar algunas otras, como los llamados grupos focales o grupos de discusión y otras técnicas. Entonces, hay un método, es el científico. Hay 4 estrategias, ya les dije cuáles son: cuantitativa, cualitativa, regulación y experimental. Y hay 50 técnicas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, además de conocer el método científico, sus valores, sus características, cómo se aplican, un buen investigador, para tener cultura de investigación, tiene que conocer la forma práctica, no solo de librito, de aplicar las 4 estrategias metodológicas. Y además, debe de conocer, no les digo que las 50 técnicas, pero por lo menos unas 10. Ahora, otra pregunta: ¿qué significa conocer las técnicas? No significa tener libros en tu escritorio, en tu biblioteca personal, de cómo hacer una encuesta. Significa haber participado en muchas encuestas de diferente tipo, de diferente temática, para aprender a hacer cuestionarios, manejar el análisis estadístico con diferentes softwares que hay, desde Excel hasta SPSS y otros softwares, aprender a manejar grupos de trabajo, de cómo hacer una encuesta, hacer encuestas de 10 personas, pero también de 1000 o de 2000 personas. Todo eso implica manejar la técnica encuesta a fondo. Hay expertos en una técnica, porque son tantas y tan difíciles que a veces no dan la vida para aprender las 50, pero sí para manejar bien varias. Entonces, para que ustedes evalúen su cultura de investigación, tienen que contestarse ustedes mismos con honestidad. ¿Conozco bien el método científico? ¿Manejo bien las 4 estrategias metodológicas? ¿Manejo bien las técnicas de investigación? Y el último criterio para medir nuestra cultura de investigación: diseño de investigación. ¿Qué es el diseño de una investigación? Bueno, el método es 1, las estrategias son 4, las técnicas son 50. A lo largo de hace 400 años a la fecha, se ha encontrado que hay secuencias para hacer una investigación. Secuencias que ya están prefabricadas. Esas secuencias se llaman diseños de investigación. ¿Sí? Entonces, dentro de cada estrategia metodológica, que son 4, hay varios tipos de diseño de investigación. ¿Sí? Por lo menos debe de haber unos 20 diferentes tipos de diseños de investigación. ¿Alguien me puede explicar ahorita qué es un diseño de investigación? ¿Qué quiera? ¿Entendieron lo que yo expliqué? Es como cuando dicen la investigación una investigación transversal. Cosas así. Exactamente. El diseño entonces es la secuencia. ¿La secuencia de qué? De cómo se aplican las técnicas.
Dijimos que había 50 técnicas, que había 4 estrategias metodológicas, un método y unas 20 formas diferentes de diseños. ¿Qué es un diseño? Es la manera en que se aplican las técnicas. Es la secuencia, el orden en el que se aplican las técnicas. Por ejemplo, hay diseños cualitativos de investigación donde lo primero que se hace es investigación documental, luego se hace observación y luego se termina haciendo entrevistas. Ese es un tipo de diseño. Hay otros diseños donde se empieza haciendo una encuesta, luego se hacen entrevistas y luego grupos focales. Ese es otro diseño de investigación. Hay otros diseños de investigación y así, por lo menos hay 20 diferentes tipos de diseños de investigación. Ahora, igual que el otro, acuérdense que investigación es práctica, experiencia. ¿Cuántos diseños de investigación conoces? ¿Cuántos has practicado? ¿Cuántos has utilizado? ¿En qué disciplinas? ¿En qué temas? ¿En qué situaciones? Todo eso, entonces, para cerrar este punto, ¿cómo mides la cultura de investigación de una persona? ¿Qué también maneja el método científico? ¿Cuántas estrategias metodológicas maneja? ¿Cuántas técnicas? ¿Y cuántos diseños? Ahora, mentalmente ustedes, cuestiónense, pregúntense, contéstense, ¿cuál es su cultura de investigación? ¿Es baja? ¿Es mediana? ¿O es alta? El ciudadano mexicano común de primero de secundaria, de nivel educativo promedio a nivel nacional, obviamente tiene una cultura de investigación -10. O sea, nula. Prácticamente el mexicano común y corriente, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, tienen una cultura de investigación de -3. La mayor parte de los mexicanos acude sobre todo al sistema religioso para responder preguntas, no acude al método científico. Entonces nuestra cultura de investigación es prácticamente 0, -10 para ser realistas. Ahora, para cerrar este punto, ¿cuál es el nivel de cultura de investigación de los profesores de este instituto tecnológico? Tercer cultura. ¿Quién ve más? Cultura de comunicación. Bueno. Ya. Entonces, abrimos una ronda de preguntas para la cultura de investigación, como conjunto de destrezas vinculadas a metodologías, técnicas y diseño. Por favor, maestro. El método científico, o sea, conocemos los pasos del método científico, ¿no? O sea, seguimos con lo que tradicionalmente se dice. ¿Me está preguntando? Sí, me pregunto. Ok, le contesto, antes de seguir. Porque le tengo otra pregunta. Sí, le contesto esto. Muy importante su pregunta. Mire, aprender ciencia, aprender el método científico no es aprender pasos. Primera idea. El método científico no tiene que ver con pasos. Tiene que ver con valores, no con pasos. Para decirlo de otra manera, el método científico no es un recetario, no es un formulario. Esa idea la han manejado quienes nunca han hecho ciencia, quienes nunca han hecho investigación. Eso no es la ciencia. Eso es un formulario, eso es un recetario que a alguien le funcionó, un guión. Pero como ustedes saben, el mundo no es un guión, el mundo no es predecible, el mundo no es cuadriculable, el mundo es más complejo. ¿Ustedes creen que la ciencia se ha convertido en la forma de conocimientos más importante del planeta en 400 años porque se basa en recetas? No, mucho más complejo. Claro que no, la ciencia es flexible, la ciencia es maleable, la ciencia es porosa, es creativa, es imaginativa. No hay tal cosa como una receta. Entonces, para contestar la primera pregunta, el método científico no son pasos, son valores. Es diferente. ¿Cuáles son los valores? Bueno, los valores de la ciencia son los valores de la modernidad, de la vida moderna, de la época moderna, de la sociedad moderna. Inventos de la era moderna, los derechos humanos. Otro invento de la era moderna, las generaciones de los derechos humanos. la democracia parlamentaria, como la conocemos. Es un invento de la era moderna, la democracia parlamentaria. Se la inventaron los ingleses, parlamentos. Otro valor que tiene que ver con los derechos humanos, que es el respeto a la diferencia, el respeto a la diversidad. ¿Sí?
Un valor fundamental de la modernidad, crucial en la ciencia, se llama crítica. La ciencia enarbola, tiene como eje de sus valores la crítica. Sin crítica no hay evolución del conocimiento científico. Entonces, cuando uno quiere aprender el método científico, no tiene uno que aprender pasos. Lo que tiene que aprender son valores. ¿Cuáles son los dos grandes valores de la modernidad? Dialogar y criticar. Esos son los dos grandes valores de la modernidad. Dialogar y criticar. Ya dijimos que criticar es poner en crisis. La pregunta es, ¿cómo se pone en crisis algo en ciencia? La respuesta es muy sencilla. A partir de pruebas, a partir de evidencias. Así se pone algo en crisis en ciencia. Por eso lo que menos debe hacer uno en ciencia es hablar desde el sentido común, de su experiencia personal. Porque eso está muy bien para tu experiencia personal, pero no está bien para el pensamiento universal. Si vas a hablar, habla con pruebas, argumenta. No hables porque tu abuelito te dijo una vez que la luna era de queso. ¿Sí? Entonces, aprender el método científico es aprender estos valores. En la práctica, a dialogar, a criticar a partir de evidencias y a argumentar. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo le enseña uno a otra persona el método científico? Ejerciendo esos valores. Es una pedagogía. A ver, se lo voy a decir de otra manera. Es un código moral de conducta. El código moral del método científico dice lo siguiente: no seas deshonesto, no engañes a los demás, no mientas, no seas subjetivo o trata de no ser subjetivo, no seas parcial, no utilices ideas ajenas como si fueran tuyas. Todos sus códigos de conducta son la moral de la ciencia. Entonces, aprender ciencia, aprender el método científico es aprender una moral. La religión tiene su moral, la ciencia también tiene su moralidad, sus valores. Entonces, eso es el método científico. Para mí, desde mi punto de vista. ¿Sí? Ustedes pueden comparar este punto de vista con el de otros investigadores y el de otros científicos. Entonces, metido en este tema de la pedagogía de la ciencia, yo le podría decir rotundamente, el método científico no son pasos. Implica pasos. Pero no se puede reducir eso que llamamos ciencia y como su núcleo, el método, a pasos. Porque si fueran solo pasos, bastaría con repetirlos para producir conocimiento. Y lo cierto es que durante generaciones se han repetido esos pasos y no toda la gente que repite esos pasos produce conocimiento. Porque el conocimiento tiene que ver con otras cosas. Esas otras cosas son estos valores que acabo de comentar. Entonces, más o menos con esa primera pregunta, ahora venga la otra, por favor. Le doy la palabra ahorita por acá. Esta rompería tradicionalmente a la definición que tenemos como método, ¿no? Que es el camino, ¿no? Que nos lleva. Entonces, el odos. La palabra método tiene este componente de odos. Para llegar a la así es. Entonces, hay una clasificación tradicional de los métodos históricos, metoanalíticos, sincréticos. ¿Cómo es? O sea, está el método científico y están los otros métodos. O sea, ¿cómo es? Muy bien, es buena pregunta. A ver, no hay que olvidar una cosa. Entonces, el método científico son estos valores. Usted hace ciencia, maestra, no porque siga unos pasos. Usted hace ciencia cuando respeta estos valores. Entonces, fíjense qué interesante es esta visión. No importa cómo hagas la ciencia. Lo importante es que no traiciones estos valores. ¿Sí? Entonces, para cada caso una solución. Dependiendo de la investigación que estés realizando, son los otros métodos o instrumentos de los que te haces para responder la pregunta. En algunos casos, la lógica te sirve mucho. En algunos casos, los procesos inductivos o deductivos. ¿Sí? Es decir, el método científico es como un árbol que tiene raíces puestas en muchas partes. Una de ellas es las matemáticas, otra es la lógica, otra es el análisis, otra es la inducción, otra es la deducción. Ahí le va otra. No sé si ha escuchado hablar de la abducción. La abducción es un proceso de conocimiento respetado hoy en día por muchos científicos
que no se suele enseñar mucho, pero es fundamental, y está basado en lo que se llama heurística, y está basado en un proceso que es muy importante para los seres humanos, que se llama intuición. Es decir, en la ciencia también la intuición, la sensación, tiene lugar. Abducir es una manera de usar la lógica a partir de la intuición. Por ejemplo, muchos chispazos en la ciencia nacen de abducciones, es decir, de intuiciones, de cosas que el científico de la noche a la mañana a lo mejor la soñó y al día siguiente está aplicando el resultado. ¿Cómo explica eso? Eso no es racional. Por no ser racional, ¿no es científico? ¿No es válido? Claro que sí. Mientras el resultado sea válido, criticable, demostrable y basado en evidencias, es científico. Entonces, a veces nos han enseñado la ciencia de manera teórica. Entonces, teóricamente sí podemos decir, una de las patas de la ciencia son los procesos inductivos, otras son los procesos deductivos. Pero si uno le enseña así la ciencia a alguien, uno lo va a confundir. Uno va a hacerle creer a las personas que cuando se enfrenten a procesos de conocimiento tienen que tener en cuenta la inducción, la deducción, la hipótesis, la variable dependiente, la variable independiente, y un rompecabezas que la gente cree que debe de tener en la mente cuando hace investigación, cuando las cosas de manera muy concreta son más sencillas. ¿Cómo son más sencillas? Nuestro cerebro evolutivamente ha evolucionado desde hace miles de años justamente produciendo conocimiento. Nuestro cerebro produce conocimiento. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Los seres humanos sin conocimiento no sobrevivimos como especie. El conocimiento es algo inherente a nuestro cerebro, por eso tiene el tamaño que tiene. Nuestro cerebro no nada más tiene ese tamaño porque sí, tiene ese tamaño porque requiere negociar con la incertidumbre. El mundo es incierto para todos los seres humanos. Que nosotros creamos que no es incierto es otra cosa, pero el mundo es incierto. Eso es la principal base de la que tenemos que partir. Entonces, la ciencia existe justamente porque ha sido una necesidad para nuestro cerebro sobrevivir. Y una de las maneras que evolutivamente hemos inventado nuestra especie para sobrevivir es haciendo ciencia. Ahí le va. El gran tema es que apenas tenemos 400 años haciendo ciencia. No todos los seres humanos, solo en ciertos países, solo en ciertas clases sociales. ¿Y qué ha pasado? Que en esos países o en esas clases sociales han aprendido a resolver más problemas. Y el resto de la humanidad, que no usa la ciencia como método, ha sido víctima de los problemas, víctima de un virus, víctima de hambruna, víctima de una inundación, víctima de la lluvia, víctima de todas las variables que existen de incertidumbre. Entonces, no es casual que hoy en día la ciencia sea la forma de conocimiento más valorada. Ahora, le voy a decir una cosa muy importante para la enseñanza de la ciencia. El método de la ciencia es uno entre por lo menos 6 o 7 métodos diferentes. Y esos 6 o 7 métodos diferentes, todos son complementarios. Y todos son igual de valiosos. Son diferentes, pero son complementarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de, la primera lección que yo le recomendaría a usted, que le debería dar a sus alumnos de ciencia, de metodología, es a entender la diferencia entre el método de la ciencia y el método del arte, el método de la religión, el método de la filosofía. ¿Para qué? Para que valoren los 4 métodos, los respeten y se den cuenta de lo importante que es manejar los 4 métodos. Y no enseñarles una visión castrada, rota, fragmentaria de la ciencia. Como diciéndoles que la ciencia es lo máximo, o la única manera, y las otras formas son menores, son pobres, o son más ridículas, ¿no? Todas son igual de válidas. El único tema es que hay que aprender a entenderlas, a manejarlas. Entonces, cada forma de conocimiento tiene su método. La ciencia es una forma de conocimiento, su método se llama método científico. Pero también la religión tiene su método. Y es tan valioso como el de la ciencia. Es diferente. Sirve para unas cosas y no sirve para otras. También el de la ciencia sirve para unas cosas, pero no sirve para otras. Mañana lo vamos a ver eso. Entonces es muy importante enseñar esas diferencias entre esos métodos. Es el arte, religión, Ciencia, arte, religión. Las formas de producción de conocimiento inventadas por los seres humanos en estos 200.000 años de existir son, en primer lugar, el sistema religioso, en segundo lugar, el sistema artístico, en tercer lugar, el sistema filosófico, en cuarto lugar, el más reciente, el sistema científico. Y uno que nos ha acompañado desde que tenemos lenguaje se llama sentido común.
o empírico, personal, algunos de los griegos le llamaban la doxa. Entonces, históricamente existen por lo menos esos 5 sistemas de producción de conocimiento. Aquí en el Instituto Tecnológico se privilegia uno, como en toda la sociedad moderna, que es el sistema científico. Pero eso no quiere decir que los otros sistemas ya no existen, o que perdieron valor, o que no son importantes. Los seres humanos recurren a esos 5 sistemas. Nuestra sociedad, sobre todo, se basa en el sistema religioso, o en el artístico también, ¿no? Pero lo importante de enseñar a una persona para que valore el método científico es que reconozca sus diferencias con la religión, con el arte, con la filosofía. Y para eso el primer reto es para el profesor, entender esas diferencias, porque tiene que saber de arte, tiene que saber de religión, tiene que saber de filosofía. Entonces, si das cuenta, no está fácil. Implica un proceso. Pero creo que esa forma, además de que te hace tener un sentido más claro de lo que es la ciencia, porque no te hace ver la ciencia como una panacea, ni te hace ver la ciencia como un recetario, o como algo complejo, te ayuda a darte cuenta de una cosa, y con esto cierro este punto. Todas las formas de conocimiento tienen una función práctica, todas. La mejor manera de enseñarle a alguien por qué es importante la ciencia es justamente a partir de lo práctico, de lo útil que es el conocimiento científico. A partir de ahí puedes hacerle con mucha claridad entender a una persona por qué es importante que se alfabetice científicamente. Insisto, la ciencia y el conocimiento no son un lujo, son una necesidad biológica. Sin eso no sobrevivimos. Podemos malvivir, como hacemos los mexicanos, con pobreza, con corrupción, porque no tenemos esa racionalidad científica que nos ayude a resolver problemas. Dependemos de que otros nos resuelvan los problemas. Dependemos que otros nos digan qué hacer, dependemos que otros nos digan cómo pensar, cómo actuar, cuáles son las modas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta de este tema del método científico para dar la palabra y pasar a otro tema? Sería la aplicación del método, o sea, del conocimiento científico, sería la aplicación, la tecnología. Un producto del proceso de producción de conocimientos en la ciencia, un producto básico es la tecnología. La tecnología tiene 2 vertientes. La tecnología pensada como herramienta producida por el cerebro, por la mente humana, la concepción básica de tecnología que tenemos como tecnología como sinónimo de herramienta. Y la otra forma de tecnología, que no suele ser tan visible, es la tecnología social. Voy a poner un ejemplo. ¿Puede ser su mano, profesor? Esta es una tecnología producida materialmente, un reloj. Puede ser digital, puede ser analógico, como este. Gracias. Conversar es otra tecnología, pero no es una máquina. Pero es igual de eficiente. La conversación es una tecnología social. Tiene otras funciones, pero también ayuda a concretar cosas, también ayuda a perseguir objetivos concretos. Así como un reloj nos da la hora, la conversación nos permite la socialización, nos permite la comunión, nos permite resolver problemas, nos permite la inteligencia distribuida, nos permite transmitir valores, nos permite ponernos de acuerdo, disfrutar, pelearnos, debatir. Entonces hay tecnologías sociales y hay tecnologías más vinculadas a la concepción maquinaria o herramental de tecnología. Pero toda tecnología es una herramienta. Les voy a poner un ejemplo. Hace rato les comentaba, yo tengo 4 años estudiando el tema de la selección mexicana de fútbol. Para mí ha sido maravilloso todo lo que ha pasado estas semanas, pues ya estoy cansado del tema, la verdad. Ya tengo 4 años investigándolo, pero ya cerré mi investigación con lo que pasó la semana pasada y sigue pasando, con el Piojo, con todo lo que ha pasado con la selección, la expectativa. En el norte eso no lo viven tanto, porque el norte es otro país. Sobre todo ustedes acá en Baja California es otra realidad. Pero también hay gente que está metida en eso y también hay gente que lo consume, yo sé. Pero lo quiero decir esto para no desviarme. El fútbol es una tecnología. El fútbol no es más un producto de enajenación espectacular para estupidizar a la gente, para distraerla. Es una tecnología de convivencia. A través del fútbol, las sociedades se cohesionan. No solamente se disfrutan o relajan, sino también transmiten valores de género, en este caso masculinos, porque el fútbol es básicamente masculino. En fin, y muchas otras cosas, no quiero desviarme. Pero así como este ejemplo de que el fútbol es tecnología, la conversación también es tecnología. Le voy a poner otro ejemplo. La Virgen de Guadalupe es tecnología.
Sin esa tecnología los españoles no nos hubieran dominado. Así es. Antes de que México fuera independiente, nos hicimos nación gracias a esa tecnología, que se llama Virgen de Guadalupe. Lo que está debajo del sustrato de lo que es México, es la Virgen de Guadalupe. Ya después vino la independencia, la Constitución, la República, los tres poderes de la Unión, todo eso. Pero lo que está debajo como factor cultural de unión primigenia, lo que llamamos México, se llama Virgen de Guadalupe. Seamos católicos o no, seamos religiosos o no, eso está en los valores, está en el lenguaje, está en los hábitos. Está en el origen. Está en el origen, es la tecnología. Hoy en día una tecnología de cohesión social se llama Selección Mexicana de Fútbol. Esa tecnología permite a una persona, a un cabeño, ¿estoy diciéndolo bien? O a una cabeña, sentirse mexicano como una persona que vive en Cancún o una que vive en Reynosa. Lo interesante es que ese sentirse mexicano ya no lo construye el Estado, ya no lo construye el gobierno, lo construyen las marcas, especialmente Televisa. Eso quiere decir que esa tecnología tan poderosa que se llama Selección Mexicana de Fútbol está en manos de una empresa monopólica, aristocrática, antidemocrática, que solo busca el negocio, que se llama Televisa. Eso quiere decir que Televisa nos está diciendo cómo ser mexicanos. Por ponerle un ejemplo. ¿No? Bueno, perdón, no sé si alguien más levantó la palabra para 5 minutos. En 5 minutos vamos a hacer un receso. Cultura, maestra, ¿quiere usted decir algo? Sí, es que aquí, ahora sí que cuando en el momento cuando entramos a la maestría decía yo, bueno, esa mujer cómo sabe tanto, la maestra, y al final de cuentas estaba hablando de los grandes administradores, pero en un lenguaje nuevo, en lo que estás hablando ahorita. Esta es una nueva era donde ya estás hablando de la alfabetización que yo la concebía en no saber leer y escribir, y no, es en la nueva era, la alfabetización lleva muchas cosas. La racionalización de la que estás hablando es la tecnología, y luego lo interesante que está todo del origen. El origen, cuando hablabas del fenómeno Mateo, Mateo dice, o sea, pide y os dará, y se os dará, ¿no? Sé humilde. Entonces habla en ese, piensa en grande y serás grande, piensa en pequeño y serás pequeño, piensa en positivo y serás positivo, en negativo y serás negativo. Se viene mucho, y el sentido común, ¿no? Y luego cuando hablas, bueno, yo ya voy a hablar de una particularidad muy especial, ¿no? Sí. Cuando dice todos tenemos un destino, estoy leyendo un libro del destino, que te dice, tú recibes señales sobrenaturales, normales, psicológicas, el que piensas que el evento va a suceder, y todo tiene un ente que es el universo, ¿no? Y te tienes que modernizar también con los jóvenes en el sentido de la nueva era. Sí, ya. Y ahí el reto para nosotros como docentes es tratar de comprender ese mundo que emerge. Miren, es muy difícil vivir en una época, a nosotros, a los mayores que estamos acá, salvo los que sean más jóvenes, nos ha tocado vivir revoluciones en el lapso de nuestra vida. Algunas de esas ni cuenta nos hemos dado. Es decir, acuérdense ustedes en los 90, cuando estaban estudiando algunos, o a finales de los 90 todavía, cuando apenas internet estaba empezando a entrar en las computadoras, todavía los que estudiaron en los 80, y no se diga los que estudiaron en los 70, máquinas de escribir, cuadernos. Ahora hagan un traslado y vean lo que ha cambiado. Bueno, ya sabemos todo esto, pero solo el hecho de tener un teléfono celular, el tener acceso al mundo a través de tu celular, por no hablar de todo lo que ha pasado con internet, las redes, el mundo digital. Entonces, el gran reto es vivir en esta época y tratar de ir al ritmo de la época sin perder de vista el pasado, porque todo tiene un pasado. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de nuestra época? Es que la gente se clava en el presente y no tiene memoria, no tiene acceso al pasado, no conoce la historia, no entiende el mundo, de dónde viene. Entonces, uno de los grandes esfuerzos hermenéuticos que tenemos que hacer para enseñar y para investigar es entender el pasado. Les voy a poner un ejemplo. Vivimos en una sociedad capitalista. La mayor parte de la gente, así como el pez no se da cuenta de que vive en el agua, la mayor parte de la gente no se cuestiona qué es el capitalismo. Y ni siquiera entiende su historia. Y ni siquiera sabe de dónde viene. Y ni siquiera sabe cuáles son las aplicaciones. Cuando lo que mueve hoy en día la vida social en la Tierra es lo que se llama mercado. En la Edad Media, la principal institución que regulaba la vida social se llamaba Iglesia Católica Apostólica Romana. Hoy en día, la principal institución que regula nuestras vidas, nuestro futuro, de los que no han nacido incluso, se llama mercado.
Si no comprendemos cómo funciona el mercado, no estamos entendiendo qué está pasando en la realidad actualmente. La mayor parte de la gente no piensa en el mercado, simplemente sigue sus reglas, pero no lo cuestiona, no lo reflexiona, no lo investiga. Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces los retos son muchos y me da mucho gusto escucharla de que estamos compartiendo esas ideas, ¿no? ¿Alguien más quiere La parte final, sí, nada más en la que yo quería rematar. A mí siempre me ha llamado mucho la atención la vida de Frida Kahlo, pero yo no la juzgo por lo que haya sido su vida, sino por lo que transmitió y por lo que era, ¿no? Era en su cara una belleza, ¿no? Lo que sufrió era lo que transmitía, su pintura, todo. Entonces nos tenemos que meter, como dices, desde lo que era en su ser hasta lo que transmitió, lo que dejó. Sí, por ejemplo, para entender a Frida Kahlo, entender cómo era su época en los años 40, cómo era una mujer en aquella época, cómo vivían las mujeres en aquella época en la Ciudad de México, en fin, todas esas determinaciones. Una vez que ya sabes esas determinaciones, pues ahora sí uno puede ver sus obras y tratar de valorarlas, interpretarlas, ¿no? Muy bien. ¿Quedó claro qué es cultura de investigación? Sí. Podemos medirnos ya nuestra cultura de investigación como baja, mediana o alta. Vamos a hacer un proceso de 10 minutos, ¿les parece, por favor?